Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos programazo y hoy vamos a hablar de la espiritualidad en los niños. Bienvenidos a un diálogo más junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Arrancamos Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie, ¿cómo está? Bienvenido. Todo bien, hermano Carlitos. Gracias. Agradecido con el Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Listos pues para esta conversación sobre un tema que ya comenzamos el miércoles pasado, ¿verdad? Pero que creemos necesario y oportuno pues seguir desarrollando, ¿verdad usted? Dada también la temporada en la que estamos, ¿verdad? Así que bienvenidos todos, nos alegra verles a todos y tenerles con nosotros hoy. Les animamos a que puedan pues compartir la transmisión con amigos, con hermanos, con familiares en grupos de WhatsApp. Por favor, súmese. Y pues comparta, ahí estamos con la transmisión vía YouTube. Nos puede encontrar como Diálogo de Fe y Salvación y también en la página de Facebook. Entonces, para que usted pueda también sumarse con sus comentarios, sus dudas, sus preguntas al respecto, conforme desarrollamos este tema tan importante, ¿verdad? ¿Cómo le fue con la selección? ¿Ya le pasó? ¿Todavía no le ha pasado a usted? ¿Día que es hoy? Hoy es día 6. Hoy es 7, ¿eh? Día 7. Sí, bueno, pues. Ayer fue lo de Surinam, pero el día clave fue el día D, el día 0. Fue con Panamá y bueno, ¿qué vamos a decir? Pasó lo que pasó, ¿eh? Sí, teníamos que ir, pastor. Sí. Teníamos Yo que creo ir. que era el momento, era el año. Pero bueno. No se pudo. Como dijo un buen amigo Gonzalo Antonio Romero, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, cabal. Bueno, pero vamos a Diálogo de Fe y Salvación después de este breve recordatorio de nuestro deporte número 1 aquí en Guatemala, pastor. Así es. Pero bueno, bien. Así que la espiritualidad infantil, pastor. Vamos a hablar un poquito hoy, queridos hermanos, de un artículo publicado por SI25, especialidades 625. Así es. Es un ministerio juvenil que se encarga de investigaciones teológicas que tienen que ver con la juventud. Y hoy vamos a hablar específicamente de un artículo del doctor Harold Segura, pastor. Así es. En donde hace un análisis muy especial. Creo que es digno de analizar. Arrancamos esta serie nosotros la semana anterior. Y tiene que ver un poco de cómo la iglesia necesita comprender la importancia que tienen los niños, pero correcto, no solo como un programa de entretención, sino un programa de educación. Obviamente entendemos la ruta, entendemos que en la casa es la primera aula, es el lugar en donde la educación infantil se da específicamente, pero la iglesia también no debe olvidar que juega un rol importante en la educación de los niños. Y máxime en estas fechas, pastor, que son fechas de vacaciones, que son fechas, vacaciones me refiero a educativas, ¿verdad? Sí. En donde un alto porcentaje de los niños están de vacaciones, algunos padres de familia aprovechan para cursos vacacionales, por cuestiones de tiempo y un montón de cuestiones más, ¿verdad? Pero lo que queremos animar a la iglesia es que tome esa iniciativa de poder tener esos programas para niños. Correcto. Hablamos la semana anterior, fácil no es, lo entendemos, implica desafíos, pero creemos que es una bendición el poder sembrar la palabra del Señor en los niños. Por lo tanto, hoy vamos a reflexionar un poco de la perspectiva teológica de qué importante es que los niños tengan un espacio, pero un espacio de calidad. Y no solo un espacio de calidad en cuanto a condiciones, sino un espacio de calidad teológico, pastor. Exacto. Creo que es fundamental. Sí, así es como ya usted lo decía. Bueno, creo que abordamos buena parte de este análisis el miércoles pasado. Y existe, ¿no?, la necesidad. Ahora, algo que decíamos y que yo creo que es un buen punto de partida para hoy, es de que el proceso de atención de las iglesias con los niños no debe ser un evento aislado, ¿verdad?, sino un proceso continuo, ¿sí?
No debe ser así como que, de repente un domingo hacemos algo grande, magno y todo, ¿verdad? Y de ahí el resto del año no. O solo la escuela bíblica de vacaciones, que es una semana, ¿verdad? No. Yo creo que es el desafío que tenemos como iglesia de entender la misión hacia los niños, ¿verdad? Exacto. Porque la verdad es que muy poco se ve ese interés misionero por alcanzar a los niños. Casi la mayoría de misiones pues están dirigidas o la mayoría de movimientos misioneros están dirigidos a gente adulta y muy pocos enfocados hacia los niños, ¿verdad? Exacto. Tal vez por lo mismo, ¿verdad? Porque hay una dependencia bastante grande de los niños de los adultos, ¿verdad? Pero eso no significa que la iglesia deba perderlos de vista. Así que yo creo que es importante y precisamente hablar de esto, ¿no? Espiritualidad en los niños, claro. y verlo como lo que es la cuna del discipulado transformador. Es que yo creo, la pastor, cuna del discipulado transformador. Tenemos que recuperar ese proceso, pastor. Es un proceso bíblico, es un proceso el cual está muy establecido en la escritura, mis queridos hermanos, y tiene que ver no con acciones eventuales, sino con procesos. Y cuando hablamos de discipulado, hablamos de proceso. Así es. O sea, cuando hablamos de discipular niños también hablamos de un proceso mayor, aún más complejo. Correcto. Sí, porque implica paciencia, porque implica estar siempre constantes en ello. Y eso es bien importante. Y me gusta, pastor, cómo el doctor Harold Segura arranca con un concepto que a mí me encantó, que habla sobre la prioridad y arquitectura misional. Me encantó ese concepto, fíjese. Sí. Arquitectura misional. Y a mí me encanta, y si quiere, rapidito antes de ir a la base bíblica, solo planteemos en lo que estamos pensando. ¿Qué hace un arquitecto cuando quiere montar un proyecto? Un arquitecto va y mira, toma planos topográficos, cartográficos, medidas, curvas de nivel, diría. Exacto, por ahí. Todo lo de los aspectos técnicos, pastor, hace una evaluación. Sí. Entonces hay que tomar en cuenta eso, hace una evaluación de la arquitectura para luego venir y construir lo que se quiere. Correcto. Se traza y se propone un render, le llaman ahora, ¿verdad? Sí. Un render en donde es como la estructura, arquitectura de cómo se va a realizar. Pastor, ahora vengo yo y esto me confronta porque digo, bueno, ¿qué proceso estructural estamos haciendo para poder construir esa arquitectura misional, pastor? O sea, ¿o será que estamos ya como en algún momento, mire, automatizados de la atención de escuelita bíblica y la clase de escuelita bíblica, que los niños salgan de la escuela dominical para la escuela dominical de niños? O sea, ¿o hay un proceso estructurado bien de una forma arquitectónica, pastor, misionalmente hablando? En cuanto a la iglesia, yo creo que es necesario que eso se construya y nos sentemos. Y yo quiero tal vez votar, pastor, ciertos argumentos. Por ejemplo, existen muchos pastores, muchos líderes que nos observan, que nos ven. A mí en lo personal me pasó también, que a veces pensamos que para construir una arquitectura misional de la iglesia, pastor, necesitamos grandes cantidades o tenemos que hacer grandes iglesias. No. En cualquier comunidad donde usted esté, querido hermano, por muy pequeño, por muy grande que sea, en la ciudad, en el área urbana, en donde usted esté, en el área rural, usted puede construir una estructura misional con 3, 5 niños. Claro. Pero la estructura está. Sí. Y creemos que Dios puede bendecir esas rutas, pastor, pero necesitamos establecer una ruta, una filosofía de ministerio en específico. Lo que pasa que en algún momento lo hemos hablado con algunos hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y específicamente en la Academia de Liderazgo, que es un programa que tenemos en la iglesia, y tenemos un curso que se llama Iglesia Generacional. Y yo recuerdo que siempre hablamos de esto con los alumnos, porque una de las áreas más descuidadas de la iglesia es los niños, ¿verdad? Las nuevas generaciones, ¿sí? Y generalmente la iglesia no es precisamente por ahí va el enfoque de estos escritos, de esta terminología que usa Lucas Leis, especialidades S25, ¿verdad? Que son ministerios especializados hacia nuevas generaciones, cuando ellos hablan de arquitectura misional, porque muchas veces lo que ellos argumentan, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con la mayoría de posturas de ellos, es de que muchas veces tenemos una arquitectura misional,
pero adultocentrista. Ya, o sea, excesivamente centrada en los adultos de la iglesia. Ahí está. Ya, y en ese edificio arquitectónico que nosotros pues estamos edificando, que el Señor nos tiene aquí, ¿verdad? Sirviendo y edificando, muchas veces la esquina o la pared que muchas veces está sin terminar casi siempre es el ministerio de niños, ¿verdad usted? Claro, claro. Entonces, y yo tengo una pregunta, tenemos 2 preguntas de hecho para un poco de confrontación, ¿verdad?, hacia la arquitectura misional de la iglesia y también hacia la responsabilidad de los padres, porque iglesia y padres deberíamos trabajar unidos, ¿verdad usted?, orientados hacia un discipulado transformador en la vida de los niños. La primera pregunta es para la iglesia y quiero que pongan atención. Si Jesús se indignó al ver que se intentaba detener a los niños de acercarse, y la Biblia nos enseña que el discipulado debe comenzar desde adentro, desde temprano y desde el amor, ¿por qué la iglesia moderna sigue invirtiendo la mayoría de sus recursos, presupuesto, tiempo del pastor principal, líderes maduros, en los ministerios de adultos que envejecen, relegando la formación de los niños a un apéndice o a líderes primerizos? Ahí está. ¿Ya? Ese es el detalle. Jesús prestó especial atención a los niños. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros seguimos relegando a los niños a líderes primerizos? Y oiga, no estamos menospreciando el rol de los líderes que están empezando el ministerio, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre tienen que empezar por ahí? ¿Ya? ¿Y por qué no es allí donde también invertimos una buena parte de los ingresos financieros de la iglesia, ¿verdad? La preparación teológica, por ejemplo. Exacto. Entonces, si Jesús lo enseñó, ya, pero la mayoría de recursos, la mayoría de tiempo, la mayoría de inversión va hacia áreas que no son nuevas generaciones. Segunda pregunta, y esta es para los papás. Las fuentes señalan que si los padres cómodamente descansamos en que alguien más les enseñe a orar y leer la Biblia a nuestros hijos en el templo, criaremos generaciones débiles en su fe. Como padres cristianos, pregunta, ¿estamos delegando la cruz diaria del discipulado a un programa semanal de 2 horas en la iglesia y de esa manera estamos siendo cómplices de mutilar la espiritualidad de nuestros propios hijos? Sí, es una muy buena pregunta. Brutal. Ayúdenos a contestarla, a usted que nos está escuchando. Y esta última pregunta está relacionada con una frase de Erik Erikson, que es un escritor, y él dice: tal vez algún día exista la convicción demostrada, aceptada y no por ello menos ferviente, de que el más mortal de los pecados es mutilar el espíritu del niño. Claro. Mire qué interesante. O sea, creer que los niños no pueden ser espirituales porque no tienen la capacidad, porque los menospreciamos, porque los subestimamos. Ahí está el punto. Ya, entonces. Yo creo, pastor, y me quedo con la última palabra que usted mencionó, creo que los subestimamos. O sea, no tenemos bien claro el concepto de lo que ellos son. Los menospreciamos. Menospreciamos su intelecto, menospreciamos su capacidad. Su curiosidad. Exacto. Esa curiosidad de aprender, ¿verdad? Usted muchas veces es menospreciado. Menospreciamos su inocencia. Menospreciamos ese cerebro, pastor, el cual está con la capacidad bárbara. Haciendo ebullición, literalmente. De poder aprender. O sea, es el momento. Yo recuerdo muy bien un artículo en donde lo tuvimos en una semana de la familia, recuerdo hace, 5 o 6 años, en donde había un título que a mí me encantó que decía ahora o nunca. O sea, era el momento específico. En la niñez es el momento específico, es la etapa específica de aprendizaje. O sea, no esperemos que nuestros hijos, pastor, vengan de adultos a querer vivir cosas que no les enseñamos. Correcto. Que nunca vieron, que nunca fueron modeladas frente a ellos. Exactamente. Entonces es una cuestión que tenemos que tomarla muy en cuenta, querida familia, ¿sí? De cómo nosotros tenemos que tener claro esa parte. No subestimar al niño. No piense usted que el niño, él no entiende. No piense de esa forma. El niño comprende, el niño sabe, el niño aprende. Es la mejor forma, es el mejor momento. Está en el contexto correcto de aprendizaje. Es la etapa de aprendizaje. El Señor mismo lo dice en su palabra. Instruye al niño. Así es. O sea, el Señor mismo lo expone y nos anima a nosotros. Por lo tanto, creo que no tenemos que subestimarlos. No pensemos que no pueden.
No pensemos que no tienen capacidades. No pensemos que no analizan. Claro que sí analizan, pastor. Sí. Y analizan de muy buena forma. Incluso saben, mire, es interesante ver que ellos saben cuando alguien hasta les da la clase con y sin ganas. Sí. Por ponerle un ejemplo. O sea, ellos hoy no trajo ganas del profe, ¿va? Ellos detectan todo lo que pasa. Algunos son muy más saliditos y dicen, pero otros no. Pero lo que le quiero decir yo, que el niño pone atención y el niño percibe. Correcto. El nivel y el deseo que tengamos de enseñarlos. Entonces, creo que es de aprovechar. La iglesia necesita construir, pero construir procesos. Así es. Y va unido y va de la mano. No eventos aislados. Exacto, va de la mano el rol de la familia, el rol del padre, sí, y va de la mano con el rol de la iglesia. Así es. Imagínense qué bomba sería, pastor, si en ambos lados o en ambos contextos tenemos procesos, o como dije al principio el concepto, tenemos arquitectura misional. Sí. Padres enseñando a sus hijos y una iglesia comprometida. Así es. Una iglesia comprometida, pastor, con programas. Así es. ¿Sabe? Nosotros... Y con los niños como tal, ¿no? Claro, somos... Yo digo, cómo la disciplina... Yo recuerdo muy bien, recuerdo los inicios de la academia del profe Jonathan Pinto, por cierto. Un saludo a la academia base, va usted. Así es. Recuerdo ver unos niños ahí, niños chiquititos, que llegaban ahí, los papás a la fuerza los llevaban para aprender algún tipo de instrumento. Hoy por hoy hay uno de ellos, de chiquitín, pastor. Anda por Estados Unidos y por Centroamérica, sí, en recitales, dando conciertos. O sea, ¿qué conclusión saco yo? Se disciplinó en esa área. Así es. Y es un crack. Ahora, ¿estamos criando cracks bíblicos nosotros? Ese es el detalle. Pero vamos, este niño, que me omito el nombre por respeto, ¿verdad? La familia y todo, pero es un niño especial, que el niño ensaya todos los días. Así es. Que el niño tiene que tocar, tiene su piano en su casa también, y tutoría y esto. Fue una combinación entre el esfuerzo académico y el esfuerzo también de los padres. Tomo este ejemplo y digo, que pastor, que fuéramos si con el texto bíblico vamos así con nuestros hijos. Exacto. Si les planteamos una estructura. El niño está teniendo estructura. Mira, vas a aprender primero a leer solfa. ¿Cómo lees solfa? Hay un proceso. ¿Tenemos esos procesos bíblicamente hablando? Ese es el cuestionamiento. ¿Conocen nuestros hijos la historia de redención? O sea, ¿conectan a nuestros hijos Génesis capítulo 3? O sea, ahí el detalle. Pero no tenemos que subestimarlos, pastor. Sí. O sea, así como estos niños tienen la capacidad de poder ser cracks en artes, diferentes disciplinas, ¿por qué no ahí? ¿Por qué no en la palabra? Exacto. Sí. Bueno, hay mucho que hablar al respecto, ¿verdad usted? Pero les animamos a ustedes a que puedan ayudarnos con las preguntas que acabamos de postear ahí en los comentarios de la transmisión. Están las dos preguntas, son un poquito largas, pero es para ofrecer contexto y un poco de comprensión de lo que estamos hablando, ¿verdad? La primera tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia hacia los niños y la segunda con la responsabilidad de los padres hacia los niños, ¿verdad? Exacto. Padres e iglesia deberían de trabajar juntos para formar discípulos fieles del Señor. Ahora vamos con una lectura bíblica al respecto, que es, por cierto, una gran lectura bíblica para comenzar este análisis, que lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 7. Dice Pablo escribiendo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Amén, sino de poder, de amor y de dominio propio. Interesantísimo, pastor. O sea, el Espíritu Santo del Señor, a través de Pablo, no sé, hace ver este ejemplo clave, ¿no? De cómo estas dos mujeres instruyeron. Y es un pasaje ¿qué? Conocido. Reconocidísimo. Básico. Pero yo quisiera que analizáramos un poco, pastor, si existía estructura misional en la vida de Loida y Eunice. Estoy seguro que sí. Sí. O sea, Timoteo, Pablo está diciendo. O sea, y eso, y tal vez, fíjese, pastor, eso me lleva a pensar algo. No sé cuáles eran las capacidades académicas de Loida y Eunice,
O sea, no tiene necesidad. Tal vez usted dirá, tal vez nosotros decimos a veces, ¿verdad? Es que no tengo la capacidad de organizarme de esa forma, ¿verdad? Y tal vez no tiene que ver tanto con la capacidad académica que usted tenga, aunque definitivamente va a ser importante si usted la tiene. Exacto. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo a dos mujeres en el siglo I. Claro. En medio del Imperio Romano. En el contexto judío. Exacto. Ya, de hecho, y algunos dicen que posiblemente, Timoteo era hijo de padre griego. Ya, y no se menciona al papá ahí. Era un huérfano. Luchas. O sea, ¿me entiende? Es un escenario bastante complicado. Claro. Pero el interés de Loida y Eunice, como abuela y como madre, ¿verdad?, por discipular a Timoteo desde su niñez. Y hay un orden. Si tomamos la vida de Timoteo como ejemplo, nos podemos dar cuenta que el discipulado en la vida de Timoteo no fue un evento aislado. Fue un proceso continuo. Amén. Primero entre Loida y Eunice y después Pablo. Ya, o sea, vemos como una continuidad, ¿verdad? Porque Pablo mismo escribe en ciertos momentos en su carta cuando le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer salvo, le dice. Entonces, nos podemos dar cuenta aquí de un asunto bien importante. Mire, pastor, el discipulado no comienza con un curso doctrinal, ¿ya? Sino en casa. Exacto. ¿Dónde comenzó el discipulado de Timoteo? ¿Con Pablo? No. No. Loida y Eunice. En casa. Sí. La trascendencia de la casa, ¿va? Eso es fundamental. Cuando se entiende la trascendencia de la casa es otro rollo. Es clave. Sí. Yo creo que necesitamos ver esa parte. Mire, la fe debe ser vivida y encarnada delante del niño. Yo creo que esa parte tenemos que recuperarla. La iglesia necesita, aparte de que el padre debe presentarse como es y la vulnerabilidad auténticamente que implica. Exacto. Debe de entender que la fe, pastor, esa fe es superior. Esa fe es superior al obrar humano. O sea, vivir esa fe, esa relación con el Señor, entendiendo sus debilidades, entendiendo sus fortalezas, pero mostrando tal y como es al Hijo. Pues eso va a ayudar al Hijo a ser realista. Así porque es. Cuando el Hijo se encuentre con su pecado y cuando el estándar santo él lo conozca, pastor, él se encuentre y llegue a la misma conclusión: soy pecador. Así es. Necesito a Dios, no puedo yo solo. Entonces, ese ejemplo de vivencia, de fe, también es importante, porque a veces, si usted se fija, mire, solo nos enfocamos, por ejemplo, que tengo que ser buen padre, enseñarle, por ejemplo, nos enfocamos en las obras buenas. Sí. O sea, voy a hacer una obra buena para que mi hijo mire que se debe hacer obra buena. Por ejemplo, ahorita para estos tiempos, ¿verdad? Ahorita para esta temporada navideña, voy a llevar a mis hijos a que les regalen juguetes por ejemplo, a X o Y niños de tal lado, ¿verdad? Y que está bien. Está bien, pero ahí está. Pero ¿y usted le enseña a sus hijos cuando usted tiene procesos de arrepentimiento? Ahí está el detalle. O sea, cuando yo peco, o sea, mis hijos me miran pedir perdón al Señor. Señor, yo me equivoqué. Vengan, hijos, ayúdenme a pedir perdón. Exacto. O sea, perdón, hijo, me equivoqué. O sea, también nuestros hijos necesitan... Porque mire, pastor. Y esa es la forma en la que, Harold seguro lo plantea de esta forma, ¿verdad? Lo que usted acaba de mencionar, la fe debe ser vivida y encarnada. Exacto. ¿Qué es encarnar la fe? Que el niño pueda ver. Claro. Mire. No perfección. No perfección. Es encarnar la fe, el mensaje del evangelio. ¿Y sabe por qué me gusta conectar esta parte, pastor? Porque aquí inyectamos realismo. Uh-huh. Porque mire, pues, si algo a nuestros hijos los destruye, es que yo tenga un doble discurso. Sí. Es que mira, yo te doy ejemplo que aquí y esto así se hace. Y luego me miran con un chenqueo por ahí. Sí, no, o por ejemplo, todos los domingos en la iglesia, por ejemplo. Muy disciplinado en la asistencia a los cultos, pero en la casa. Y peor si dan tiempos. Alguien quiere alabar a Dios y se para. Pero en la casa, saber. Imagínese usted, se para el padre a tirarse un discurso evangélico, diría hermano Marcelo, de casaca evangélica. Y viene de la casa de tirarles tremenda no sé qué cosa. Sí. Pero yo creo que la genuinidad
Para que nuestros hijos entiendan la autenticidad. Que también tenemos problemas. Correcto. Entonces no solo nos vayamos al espectro de lo positivo o de las obras positivas, que esas también son, bueno, necesarias, ¿no? Pero son resultado. Pero no hay que perder de vista la realidad. Y Así cuando es. usted como padre tenga que pedirle perdón a su hijo, pues también pídaselo. Así es. Mira, hijo, perdona, fíjate que yo ando molesto, ando nervioso, ando con estrés por esto. Mira, tengo ciertos problemas. Mira, hijo, las cuentas no cuadraron este mes. Mira, perdón. O sea, no sé si me entiende. Sí. Realismo, realidad. Un humano real. Usted como papá no es un actor. Usted no tiene momentos de ser el super padre y luego ser un vil demonio probablemente. O sea, no. O sea, usted tiene tenemos esa habilidad, pastor. Pero tenemos que ser muy realistas con ellos, que entiendan lo que la fe implica. Así es. ¿Sí? Que entiendan que el estándar santo es grande, y eso nos lleva a compungirnos de corazón y tener esa relación con el Señor, dependencia de Él. Así es. Entonces, la idea central en todo esto, en este inicio, pastor, es que el discipulado generacional nace en el hogar, no en el aula. Claro. Sí. ¿Dónde nace el discipulado generacional que transforma la vida de un niño? En la casa. En la casa. En la sala. Sí. Ahí, en el quehacer almuerzo. diario. En el Exacto. almuerzo. No en el aula con las maestras de niños. Las maestras lo que hacen es ofrecer una continuidad de lo que usted ya está haciendo en casa. Ve, eso lo hablamos en la casa. Tendrían que decir los niños, ¿va? Y es cierto, las maestras de acá de la iglesia cuentan eso, ¿verdad? De que a veces los niños interrumpen las historias bíblicas, ¿verdad? Sí, después hizo esto. Dicen, o sea, muestran como esa continuidad de lo que el papá está haciendo en casa, ¿verdad? Usted entonces, la fe entonces debe ser vivida, debe ser encarnada delante del niño. El discipulado no comienza con un curso doctrinal, sino en casa, en las relaciones más cercanas y en la ternura. Y mire este punto, hermano Carlitos, la espiritualidad debe ser entendida como el suelo donde florece el conocimiento bíblico, no como un agregado posterior. Exacto. ¿Por qué decimos esto? La espiritualidad debe ser atendida como el suelo donde florece el conocimiento bíblico, no como un agregado posterior. Es como hay gente que dice, ¿verdad? Es que el niño es bueno, solo le hace falta recibir a Cristo, ¿verdad? No, la verdad es que es un proceso que debe ser llevado desde el principio, ¿ya? Desde el principio, porque esa espiritualidad del niño no subestimemos. Claro. Ya, Dios también puede obrar en la vida de los niños. Exacto. Ya, y si no lo subestimamos, la espiritualidad de los niños puede ser ese suelo donde florezca el conocimiento bíblico y ellos vayan asimilándolo de forma natural. De tal manera que para ellos no va a ser algo extraño, ni tampoco va a ser algo como un agregado que venga después cuando ellos ya puedan como procesar más la información, ¿verdad? Viene en mi mente, pastor, el pensar, por ejemplo, en algún momento, recuerde que tenemos que preparar a nuestros hijos para que salgan y vuelen. A mí me encanta la historia del águila. El águila real con sus aguiluchos, cuando ya las plumas ya están. Sí. El aguilucho no quiere salir del nido. ¿Y cómo lo tira? ¡Pum! Y qué bueno. Dale. Ay, pero no sé si voy a... Dale, sí podés. Sí podés. Entonces, viene en mi mente esto. Padre de familia, recordemos que nuestros hijos un día van a salir y se van a encontrar con los grandes desafíos de la vida. Sí, con un mundo rudo, severo. Sí, no va a ser fácil. Sí. Y ahí es donde ellos van a decir, bueno, esto me hablaron. Exacto. De esto era entonces. O sea, ¿qué es esto? Exacto. Hay una realidad, hay una venda que se quita, pastor. Sí. Hay una burbuja de la que no sale. Sí. El cascarón, ¿no? Romper el cascarón. Le doy gracias a Dios. Sí, tengo bien frescos esos recuerdos. Y los tengo bien frescos. Fíjese que uno dice, Padre Santo, esto era entonces. Era esto, ¿eh? Era esto. Y sabe, ahí uno se da cuenta cuando comienza a pegarle con la cara a la vida. Sí. Entonces, y ahí es un punto que me encanta, mire, pastor. Que plantea el doctor Harold también, que la espiritualidad es la búsqueda integral de la vida plena. Así es. O sea, se va a encontrar... Enseñarle al niño que no va a estar completo. Exacto. Sin Cristo. Exactamente. Y hay una parte, solo cierro con esto la idea anterior. No hay que perder de vista la advertencia histórica. No discipular a los niños por parte de los papás es mutilar la espiritualidad de ellos.
Repita, por favor. No olvidar o no hacerlo. Ajá. El discipulado en la casa, en el hogar, significa mutilar el espíritu del niño. Claro. ¿Ya? Ahora, hay números de esto más adelante. Y que sabe, no los vamos a dar todavía. Y yo tengo Resistencia hoy que habla conectado con eso. Pero bueno, solo iba a decir algo cuando usted dijo la espiritualidad es la búsqueda integral de la vida plena. Ajá. Enseñarle al niño que fuera de Cristo no puede estar completo. Uh-huh. Y eso es una verdad. Porque, ¿sabe? Yo me recuerdo en algún momento, la vez pasada, el miércoles pasado, citamos acá a Sally Mitchell y la vuelvo a citar. Sally Mitchell dice de que al niño hay que permitirle, tal vez de una manera controlada y limitada, ¿verdad?, que experimente la frustración. Uh-huh. O sea, que sienta lo que es la desesperación. Exacto. Porque así va a entender, dice. O sea, tampoco quiero decir que no implique esto violencia o maltrato, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Pero hay momentos frustrantes. Claro. Hay momentos frustrantes tal vez en el colegio, tal vez con los amiguitos, o no sé, tal vez en diferentes contextos del niño, ¿verdad? Pero muchas veces, digo esto porque hoy en la era moderna, muchas veces lo que se quiere evitar es que el niño se frustre, ¿verdad? Exacto. Evitar todo tipo de malestar, todo tipo de frustración. No, porque yo no quiero que viva lo que yo viví, ¿verdad? Qué mal. Recuerdo bueno. Hace poco, pastor, nos invitaron a una cena. Y bueno, resulta que el joven que nos atendió en X restaurante pidió, todos pedimos y daban mis hijos. Y resulta que al varoncito más chiquito quizás no le tomaron la nota o no tomó nota el muchacho, en fin, de que no apareció en el sistema. Pues cuando nos llevaron la comida todos teníamos y él no. Entonces comienza todo, ¿verdad? Usted, ay, pobrecito el niño, denle en no, denle aquí. Entonces yo les digo, no, ¿cómo así? Déjenlo, que espere. ¿Y por qué? ¿Por qué? Que aprenda que en la vida las cosas no siempre salen como uno piensa. Exacto. Y no, el niño molesto. Él estaba molesto. Que aprenda que en la vida las cosas no salen como uno piensa. Y el niño, mire, pero lo que le quiero decir es, yo me reía y él estaba pero bravísimo y yo me estaba riendo y no le dimos. Tuvo que esperar que llegara. Pero eso fue hace como unos 2-3 meses. Hace poco, en una conversación, él le gusta criar animalitos y tuvo problema con unos animalitos. Porque los chumpes son delicados. Ajá. Y él quería. Bueno, por lo que le quiero decir que de 9 chumpes se murieron 8. Y me dice, papi, las cosas no siempre salen como uno quería. Entonces sí le digo, o sea, entonces ¿qué le digo? No hay que subestimarlo. Usted lo estaba preparando ahí. Fases como esas las vas a tener a cada momento cuando crezcas. Exacto. Entonces tenemos que darle realidad a nuestros hijos también. Sí. Es importante. Sí. Pero bueno, les recordamos, hermanos, amigos, familia que nos acompañan en esta oportunidad, que estamos conversando sobre la espiritualidad de los niños. Y prácticamente pues estamos viendo ahorita de forma inicial 2 ideas. La primera es que el discipulado generacional nace en el hogar, no en el aula de la escuela dominical. Y la segunda, que todavía nos falta por terminar de desarrollar, la espiritualidad es la búsqueda integral de la vida plena y tenemos que enseñárselo a los niños. Iglesia y padres deben trabajar de una forma coordinada y organizada para lograr estos resultados en los niños. Pero por lo pronto ahora los vamos a dejar a ustedes con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos y observamos los diferentes fenómenos que afectan a la iglesia contemporánea. Y hablando de espiritualidad en los niños y hablando de sembrar la palabra en los niños, quiero citar en este momento el informe del BREC 2025 en España, que es el barómetro sobre religión y creencias en España.
Y escuche usted el dato. Según el BREC en España, casi la mitad de los españoles ya no se identifica con una religión, según el nuevo informe del BREC en este año 2025. Más de la mitad de los españoles no se identifica con ninguna religión. Más de la mitad de los españoles hoy en día son agnósticos. Y el pluralismo y la convivencia sin orden se ha multiplicado en España y está encontrando una generación de jóvenes los cuales constantemente caminan por la vida, deambulan por la vida sin tener ningún tipo de espiritualidad. Es más, según este informe del BREC, también la juventud española es la que más se está acercando específicamente a religiones minoritarias, a espiritualidades las cuales están catalogadas desde la perspectiva bíblica como paganas. O sea, tienen mayor afinidad por el paganismo que por el Evangelio de Cristo. Y esto se debe a una generación que no crió. Y esto se debe a una generación que no enseñó. Esto se debe a una generación que subestimó el corazón del niño. Los niños españoles fueron subestimados y no fueron enseñados con los principios bíblicos del Creador. Hoy España sufre grandes consecuencias de secularismo, sufre grandes consecuencias de paganismo, sufre grandes consecuencias porque hay una generación que crece entendiendo que es probable o no que existe un Dios. Mi pregunta es, ¿y los hijos de estos qué van a hacer? ¿Sabe? La Biblia en el libro de Jueces dice cuál es el resultado. Y la Biblia dice claramente que hubo una generación, dice, la cual no conoció el nombre de Jehová. ¿Y por qué? Porque la generación que le antecedió fue una generación en decadencia. La pregunta es, querida familia, en su contexto, ¿usted está viviendo un contexto decadente en donde sus hijos no están teniendo instrucción del Creador? ¿O usted está en la línea de la batalla espiritual por el alma de sus hijos? Desde la Resistencia lo animamos a que por favor, en el nombre de Jesús, usted vaya y construya una arquitectura misional en su hogar y exíjalo en su iglesia. Siéntense, hable con sus líderes y que exista un programa formal, constante, perseverante y largo para nuestros hijos. Esto fue la Resistencia. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Muchas gracias por seguir con nosotros y gracias, Pastor, por un dato revelador. Bueno, los números son un desastre, ¿no? En España concretamente. Pastor, el tiempo y España está viviendo los resultados de lo que estamos hablando de acá. El tiempo no me permitía, por el espacio que es corto de la Resistencia, pero escuche usted. Los jóvenes de 18 a 24 años, escuche, de 18 a 24, la generación más joven, el 61% es agnóstico. Sí, pues. 61, pastor. De 26 a 34, el 51% es agnóstico. Imagínese. De 35 a 49, el 44. De 50 a 64, el 37. Y escuche usted, hasta los ancianos, hay un 35% de 65 años para arriba, sí, pues, que son agnósticos, pastor. Yo no me quiero imaginar la España dentro de 25, 20 años. 30 años. Sí, lamentable. Qué triste. Pero es lo que está pasando. Pero mire, pastor, es un proceso también
perseverante y constante de decadencia para llegar a esto. Así es. O sea, descuido de un lado. Ahí está. Pero bueno, tantas cosas que hablar al respecto, Sí, ¿no? sí, Les sí, recordamos ahí que si ustedes quieren participar contestando nuestras preguntas, queremos saludar a parte de nuestra audiencia que podemos verificar que están conectados. Juan Alonso. Muchas gracias, Juanito, Saludos, por estar con Juanito. nosotros. Dios le bendiga. Gracias por la sintonía. También hermana Gloria Sagastume dice, bendiciones, pastores. Saludos, dice hermana Gloria Sagastume, si no estoy mal, del Palmar. Así es. Así que saludos, hermana Gloria, Dios le bendiga. Hermano Ricardo Solano, también desde el Plan del Morro. Muchas gracias, hermano, por la sintonía. Bendiciones. Y también nuestra hermana Miriam Vargas desde Zacapa. Dice Saludos. Bendiciones. Saludos, hermana Miriam. Así que, hermana Miriam, hermano También Ricardo, por y a ahí todos. vi a hermano Ronald Estuardo Osorio Garnica, Saludos, pastor, allá Ronald. de Xuxo, zona 7. Así es. Así que saludos, hermano Ronald. Saludos. Y César Orellana Bracamonte también, Chechín. Saludos, Muchas gracias, Checha, por estar con pendientes. nosotros. Compartan y que esto puede llegar a más gente, pastor. Así es, Bien. entonces les recordamos una de las preguntas. Como padres cristianos estamos delegando el discipulado a un programa semanal de 2 horas de la iglesia y de esa manera estamos siendo cómplices de mutilar la espiritualidad de nuestros hijos. Y la otra, ¿por qué la iglesia moderna sigue invirtiendo la mayoría de sus recursos en los ministerios de los adultos que envejecen, relegando la formación de los niños a líderes primerizos? Interesante. Sí, ayúdenos, conteste. ¿Por qué cree usted que se dan estos fenómenos en los padres y en la iglesia? Pero bien, seguimos, hermano Carlitos. Estábamos diciendo de que la espiritualidad es la búsqueda, ¿no?, de esta vida plena en Cristo y que los niños deben saberlo. Y mire, la espiritualidad es la dimensión profunda del ser humano que busca sentido. Se abre a la trascendencia y establece relaciones significativas, ¿verdad? Exacto. Todos necesitamos eso para sobrevivir. Para tener una vida significativa, pues todos necesitamos entender como esa dimensión profunda de nosotros mismos, ¿verdad? Ustedes, que no se ve, y los niños también la tienen. Y ese es el punto importante, pastor. ¿En qué momento un joven, siendo niño, llega joven, va a estudiar a algún lado, se encuentra solo? ¿Qué es lo primero que experimenta? Experimenta ese contacto con esa espiritualidad. Por eso dice la definición que me gusta. Esa dimensión profunda. Dimensión profunda. En donde en su ser él puede tomar decisiones, pastor. Ya no va a ser coaccionado por su papá. Ya no va a ser coaccionado por su mamá. Sí. O sea, tenemos que preparar específicamente a nuestros hijos para esa dimensión profunda. Exacto. Para que vivan para que vivan la cotidianeidad de la vida. Porque mire, pues ya no va a estar. Por ejemplo, se va, ya no, usted no va. Va a tener el recuerdo de su papá, ay mi mamá, pero lo que va a implicar ahí, lo que va a tomar decisión es ese estado profundo de él o ella. Sí. Pero eso también, hermano Carlitos, ahorita que usted hablaba eso, me viene a la mente, ¿verdad? Como la mentalidad con la que un padre puede criar a sus hijos. La perspectiva, ¿no? Porque puede ser que un padre nunca quiera cortarle el cordón umbilical a su hijo para que siempre esté atado a ellos. Exacto. ¿Ya? Entonces, yo recuerdo hay una revista que se llama, no me recuerdo, Entre Niños, algo así creo que se llama, es un ministerio de Sudamérica, y ellos en una publicación decían esto, ¿verdad? De que uno debe entender que los niños son prestados, herencia de Jehová son los hijos. Ahora, cuando usted entiende que los hijos no son suyos, sino que el Señor se los dio para que usted los disfrute, está bien eso. Claro. Ya, pero también para que usted los prepare, los entrene, los capacite, los forme. Y los envíe. Y que les enseñe quién es el creador, ¿verdad? Pero muchas veces, como no está esa perspectiva de la vida, pues no tienen lugar estos procesos en la familia, ¿verdad? Usted. Exacto, Eddie. Yo creo que eso es importante. Miren, la espiritualidad, esa dimensión profunda, pastor, es clave. Que busca sentido. Así es. Todos buscamos eso. El niño va a encontrar esa ruta. Así es. Lo importante es, y me recuerdo algo de Eclesiastés que estamos hablando en la iglesia estos meses, ¿no? De que el niño en algún momento va a buscar sentido en algo. Hay que enseñarle dónde. Exacto. O sea, la búsqueda de sentido tarde o temprano va a llegar a él. Usted mencionó un concepto en la escuela dominical del domingo que a mí me impactó y me quedó guardado, que tiene que ver con
tener ojos para. Ah, sí. Aprender a tener ojos. Por ejemplo, usted puso un ejemplo. Un marinero, vamos en un barco y usted y yo nos montamos en el barco. Ese marinero mira un montón de cosas del mar que usted y yo ni en cuenta. Así es, así es. ¿Ah? Un cazador en un bosque, o sea, mira un montón de cosas que usted y yo ni en cuenta. Así es, así es. Los que tienen experiencia, por ejemplo, en vacas lecheras. Ajá. Miran una vaca. Esa vaca es buena. Y usted mira una vaca. O esa vaca tiene tal cosa, ¿va? Por ejemplo. Ya, o sea, ya, punto. Exacto. Ahora, traslademos al plano de la vida. Sí. Que nuestros hijos estén entrenados para oler. Sí. Aquí huele mal. ¿Usted qué? ¿Es discernimiento? Ojo para la vida, sí, pastor. Sí. Que no sea que el niño que sea ingenuo y que otros le tengan que decir cómo es la vida. Sí. No, aquí no. Sabiduría. El sabio ve el mal y se aparta. Sí, Proverbios habla en el capítulo 1, Salomón dice sagacidad. Uy. O sea, listura, usted. Claro, o sea, esa listura para lo bueno. Ojos. Ya, o sea, ojos y oídos entrenados. Para oír y hacer y ver lo bueno. A mí me encantó, claro. Por ejemplo, un marinero, pastor, sabe esa tormenta no es buena. Sí. Tiremos aquí porque esa agua, esas olas va por aquí. Exacto. Conoce, es su campo de visión. Entonces, imagínese usted un joven siendo niño, proceso de niñez, y sale a la vida y dice... Pero ahora imagínese, pastor, lo contrario. Ya, o sea... Pongamos el ejemplo. ¿Qué haría usted y yo en una gran tormenta con un barco? O sea, yo suelto el llanto. Yo quizás me pongo a llorar porque... Sí, imagínese usted. ¿Qué haríamos nosotros? No sabemos qué hacer. Y sabe, eso es lo que pasa. Nuestros hijos, cuando no saben de la vida, vienen y lloran. Sueltan el llanto porque, bueno, ¿qué van a hacer? No saben. Qué tremendo de la vida. A usted. O sea, qué tremendo de verdad analizar esa. Sí, está. De esa forma. Y si usted se da cuenta, pastor, no es una complejidad. Sí. Simple y sencillamente es cuestión de entrenamiento. Sí, es entrenamiento. Lo que pasa es que el pecado nos dañó tanto que ni siquiera es entrenamiento. Corrompe nuestra visión, nuestra audición de todo. Qué desgracia tan grande esa. Y lo hemos subestimado también, el pecado. Exacto. Lo hemos subestimado a pensamientos religiosos, y eso es algo más grande, pastor. Exacto. Entonces, y precisamente eso es lo que íbamos a hablar ahorita, uno de los últimos puntos, pastor. Cuando hablamos de que el niño pueda encontrar esa vida plena, esa conexión profunda con Dios, ¿verdad? Exacto. Esa espiritualidad desarrollada, estamos hablando más allá de una religiosidad de rito desabrido. Sí. No estamos hablando de que el niño no falte a ningún culto de la iglesia. Sí. No se trata de rito desabrido o piedad sin corazón. Exacto. Como por ejemplo la hipocresía que Jesús condena en Mateo 23 de los fariseos, ¿verdad usted? Es exactamente eso. ¿Por qué? Porque usted, dígame si no, cada uno de los padres hoy en día podrían forzar a sus hijos a cumplir con la agenda eclesiástica, ¿verdad? Usted de principio a fin todas las semanas, y aunque el niño esté ahí durmiendo en la banca del templo, ¿verdad? Pero tiene que ir. Exacto. Pero la espiritualidad profunda va más allá de eso. Claro. Va más allá del rito desabrido, más allá de la liturgia de la iglesia. Exacto. Mucho más allá. Jesús vino, mire, para que nosotros como seres humanos disfrutáramos de esa vida plena, más allá de esa religiosidad. Y esta plenitud es la mejor forma de comprender la espiritualidad del Maestro. Claro, que es Jesús, ¿verdad? Claro. Y ese es el punto. Así es. El punto clave radica en esa relación personal, Eddie, en ese encuentro, en esa confianza, o sea, que el niño entienda que hay alguien con él, que él no está solo, correcto, que hay una ruta, que hay objetivos trazados aquí en la tierra y objetivos trazados en el cielo, pastor, en la eternidad, entendiendo que va de paso, entendiendo que esto es breve, este breve momento de paso, entendiendo lo que tiene fecha de caducidad, lo que no tiene fecha de caducidad, a qué darle prioridad, a qué no darle prioridad. O sea, es una maravilla, pastor. La verdad que usted y yo sabemos de que nos hemos dado con la cara en la vida, ¿no? Usted y necesitamos esa parte, necesitamos esa orientación. Sí, yo creo que hay un momento en el que tal vez usted no fue entrenado para algo, ¿verdad? Claro. Y usted dice, si tan solo me hubieran avisado antes. Exacto. Ya, o sea, si tan solo me lo hubieran dicho. Y imagínese, hermano Carlitos, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes
en su entrada en la vida, ¿verdad? Ustedes se encuentran en este momento. Ya si tan solo hubiera habido una pizca de entrenamiento. Pastor, Ya algo. hay datos muy tremendos hoy en día con relación a la ansiedad y la depresión juvenil y en adolescentes, que es muy alto ahora. Y tiene que ver con esa ausencia de sentido. Sí. Tiene que ver con esa ausencia de ruta. Sí. Así que no saben hacia dónde van. No saben. Y debe existir una ruta establecida. Correcto. Tanto aquí como allá. Exacto. Pastor, vamos casi ya. Vamos a terminar. Casi en ¿qué? Aterrizando, desconectando el motor para ir aterrizando en el aeropuerto. Sí, nos quedamos cortos realmente. Creo que merece este tema seguirlo analizando el próximo episodio, y porque viene una de las partes más bonitas posiblemente en la vida del niño, que es hablar de esta pedagogía del encuentro, ¿no? Claro. El fundamento integral del discipulado que prioriza la vivencia. Esa parte. Más allá del ritual. Esa parte Ya, es clave. a mí no se me olvida una vez que escuché a Henry Tolopilo, y Henry Tolopilo tiene creo que sus hijos están involucrados en diferentes áreas ministeriales en la iglesia, y a él la persona que lo está entrevistando le pregunta cuál es la mejor forma de discipular a los hijos. Y él le dice, una de las respuestas que yo no vi venir sinceramente, y él le dice: la forma más efectiva es la informal. Sí, pues. O sea, yo sé que algunos padres, dice, le están obsesionados con tener horario, que esto y esto para los hijos. Y eso es importante. Pero hay un momento cuando no tenés la Biblia abierta, ¿ya? Y se presenta el momento. Hay un momento cuando vas a la tienda y el señor de la tienda se equivoca y te da vuelto de más, y tu hijo vio. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí. Y ahí entra el proceso de discipulado. Dice, esa informalidad, o sea, lo cotidiano de la vida, ¿verdad? O sea, creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos por delante. Exacto, coherencia. Bien, pastor. Gracias también por haber estado con nosotros. Un gusto. Les invitamos a nuestros oyentes que puedan. Y después de esta serie se viene una buena, pastor. Así es. ¿Adelantamos? Todavía no. Dígalo. ¿Sí? Suéltelo. Soltamos. Después de esta serie sobre la niñez, que no sabemos todavía cuándo terminamos, se nos viene, pastor, sobre la IA. Vamos a hablar de inteligencia artificial en Diálogo de Fe y Salvación. Ya está provocando cosillas por ahí aquí entre nosotros, que somos pueblos, ¿qué le digo? Pueblos alejados de las grandes urbes. Monstruos tecnológicos, pero creo que es un tema que vale la pena, pastor, dialogarlo. Así es. Y vamos a hablar de la IA. Así es, así que les animamos a que puedan seguir pendientes ahí de Diálogo de Fe y Salvación. Recordarles, ya hace algunos días no recordábamos, ¿verdad? Por eso de vez en cuando es bueno recordar que nuestros episodios completos también los encuentran en YouTube y también en Spotify. O usted ahí en Google coloque Diálogo de Fe y Salvación, y ahí le va a salir donde usted pueda escuchar. Ahí están todos. Así es, y otros episodios. Más de 200 programas que para la gloria y honra del Señor hemos producido. Sí, 214. Así es, y la verdad ha sido una gran experiencia. Y gracias también al equipo de Canal Amigos que ha estado. TV. Los 214 programas han estado. Así que gracias. Gloria a Dios. Gracias. Muy bien. Gracias, familia. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Les agradecemos por sintonizarnos. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo programa, pero sin antes recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.